Urgente, acaba de pasar. El lunes se saca el cepo. Caputo lo acaba de anunciar. Javier Milei cumple. Emociónense, festejen, celebren, porque este gobierno vino a hacer historia realmente. Vamos a ver el informe. Toto Caputo se emocionó. Ahí te das cuenta que el tipo se da cuenta que lo que está haciendo junto al presidente es historia, viejo. Están levantando este país. Vamos a ver el video. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. Un saludo a todas las autoridades y a todos los argentinos. Nos estamos convocando esta tarde de viernes para anunciarles que hemos llegado a un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En este momento está el board reunido para su aprobación. ¿Qué implica? Que vamos a terminar, a concluir con la etapa 3 de nuestro programa económico. Nosotros planteamos el programa inicialmente en estas 3 etapas. La primera era terminar con el déficit fiscal, la segunda terminar con el déficit cuasi fiscal y la emisión monetaria, y la tercera era la recapitalización del Banco Central. Entonces, este acuerdo que estamos iniciando hoy es básicamente para recapitalizar el Banco Central. ¿Y qué implica, para que la gente entienda, recapitalizar el Banco Central? Implica respaldar los pesos que el Banco Central ha emitido. Es decir, los pesos que el Banco Central emite no es otra cosa que la deuda que tiene el Banco Central con la gente. Una deuda que la política en Argentina ha despreciado por muchísimos años. Nosotros venimos con este acuerdo justamente a tratar de honrar y sanear esa deuda más que nunca. Esta recapitalización del Banco Central lo que implica es, esencialmente para la gente, es tener una moneda más sana, tener una moneda sana y continuar y acelerar el proceso de desinflación. Eso es lo que nos va a permitir esencialmente este nuevo acuerdo. También nos va a permitir, a partir del lunes, terminar con el cepo cambiario, ese cepo cambiario que tanto daño ha hecho, que se puso en el 2019 y que tanto limita, digamos, el normal funcionamiento de la economía, ¿no? Terminar con el cepo cambiario dentro de este contexto macroeconómico de orden fiscal y de orden monetario, lo que inevitablemente va a generar es que empiecen a entrar inversiones que hoy están pendientes de que Argentina diera esta nueva etapa, de que pudiéramos terminar con estas restricciones cambiarias. Estas inversiones, entonces, ¿qué van a generar? Bueno, van a generar la consolidación del crecimiento que ya estamos viendo. La economía ha crecido en el 2024, diciembre contra diciembre, un 6%. Estas mayores inversiones, como digo, va a generar un mayor crecimiento, que va a generar a su vez un mayor superávit. Ese mayor superávit en un gobierno como el nuestro, que no aumenta el gasto, nos va a dar la posibilidad de poder bajar impuestos, poder devolverle cada vez más recursos al sector privado. Va a permitir entonces también que haya más empleo y mejores salarios, algo que Argentina, realmente una situación económica que no se vive desde hace muchísimos años. Tengan en cuenta ustedes que Argentina no crece a nivel de país y no crece a nivel de empleo desde hace 14 años, ¿no? Bueno, voy a arrancar, sé que el tiempo es tirano, pero quiero arrancar con agradecimientos porque hay muchísimo trabajo atrás de esto que estoy anunciando y realmente siento que cada uno de los que está acá acompañándonos merece ese reconocimiento. Así que mi agradecimiento primero acá al chabón que tengo acá al lado, amigo, al presidente del Banco Central. Tampoco aplaudo tanto porque me voy a emocionar, así que, bueno, el agradecimiento al secretario de Finanzas, Pablo Quirno, también, que ha hecho un trabajo extraordinario,
al viceministro de Economía, José Luis Daza, que largó todo y se vino para Argentina a sumarse a esta patriada, a nuestras 3 anclas, Martín Boté, Federico Furiase y el picante Felipe Núñez, siempre hay que tener algún picante en equipo, a nuestro secretario de Hacienda, Carlos Huberman, que cuida cada peso de los argentinos para que no se malgasten, a todo el equipo del Banco Central, al vicepresidente Vladimir Berning, a Baltasar Krause, a Esteban Klein, a Nicolás Ferro y a todo el directorio. Realmente muchísimas gracias a todos, y hago extensivo también a todo el equipo, no de economía, pero que también se han sumado, que están acá y son excelentes profesionales. También le quería agradecer a todo el gabinete, ¿sí? A todo el gabinete de ministros y secretarios, que son unos campeones, que trabajamos bárbaros juntos. Y obviamente un agradecimiento especial al presidente de la Nación por su liderazgo, por su generosidad, por su valentía, porque cada vez que trabajo más con él, realmente más admiración me genera, y sobre todo hemos desarrollado una relación realmente de mutuo afecto. Ya no es solo la valoración que le tengo a nivel profesional, sino como persona. Y digo, ojalá todos pudieran conocerlo como yo lo conozco, porque además de sus dotes profesionales y académicos, es una persona realmente admirable. Así que muchas gracias, señor presidente. Y por supuesto también agradecerle a mi mujer, que hace 18 meses que hace de madre y padre, a mis hijos y a las familias de cada uno, que las veo a muchos acá. Así que, bueno, perdón que me extendí, pero me parece que correspondía. Bueno, antes de anunciarles las medidas, me parece que es extremadamente importante siempre repasar la herencia, ¿no? Porque no hay que olvidar de dónde venimos. Nosotros heredamos 5 puntos de déficit fiscal, 10 puntos de déficit cuasi fiscal. Alguno se preguntará por ahí qué es el déficit cuasi fiscal. El déficit cuasi fiscal es el déficit fiscal que el fisco le pasa al Banco Central, ¿no? Digamos, es ese déficit fiscal que estuvo financiado por emisión monetaria que pesos que la gente no demanda, y que entonces, ¿qué hace el Banco Central? Tiene que emitir un bono para rescatar esos pesos. Antes eran LEVAX, después fueron LELIX, y por esos pesos que hace tiene que pagar una tasa de interés. Entonces, esa tasa de interés genera de vuelta unos intereses, dicho sea de paso, que esencialmente se honran con mayor emisión. Y eso es lo que genera ese déficit cuasi fiscal. Heredamos una situación de cepo cambiario con 200% de brecha, una inflación que venía en los últimos meses al 12,5%, pero una inflación escondida debajo de la alfombra fenomenal, producto de que había un montón de precios pisados, desde el tipo de cambio, alimentos, tarifas, combustibles, todo que una vez sincerado, por supuesto, hizo que la inflación escalara en diciembre, la minorista al 25,5%, la mayorista al 54%, un descalabro monetario sin precedentes, es decir, digo sin precedentes porque el descalabro venía tanto del lado de la demanda como del lado de la oferta. O sea, del lado de la demanda estábamos en niveles de demanda de dinero muy próximos a lo que fueron los niveles que gatillaron hiperinflaciones. Todos los que están acá, todos en sus casas, recuerdan que hasta hace 2 años nadie quería tener un peso en el bolsillo. Peso que le entraba se lo gastaban en algo, compraban dólares, compraban algún bien o algo. Pero además había una sobreabundancia de pesos generada por este mega déficit y por esta mega bola de LELIX. Solamente el último año el gobierno anterior había emitido 13 puntos de productos, generando que hubiera casi
3 bases, un poco más de 3 bases monetarias en estas LELIQs, en estos pasivos remunerados. Entonces, con mucha lógica, bueno, puedo decir más cosas, digamos, el último año las jubilaciones habían caído 30%, es decir, el descalabro desde todo punto de vista constituyó la peor herencia de nuestra historia. Creo que eso es un consenso que absolutamente nadie discute. Entonces, nosotros en ese momento asumimos, a sabiendas que no teníamos ningún recurso, porque no había además ninguna reserva en el Banco Central, las reservas netas eran negativas en 12.000 millones y además el Banco Central tenía una deuda de 50.000 millones con los importadores, que ya tenían rota su cadena de importación con los proveedores del exterior. Entonces, la situación era realmente dramática porque no había ningún recurso y, como ustedes saben, tampoco Argentina tenía ninguna credibilidad, y la credibilidad es la herramienta fundamental para hacer política económica. Bueno, en ese momento el programa con el Fondo Monetario Internacional que habíamos heredado del gobierno anterior estaba absolutamente caído porque no se había cumplido ninguna de las metas que el fondo había propuesto. Nosotros teníamos nuestro propio programa económico que habíamos desarrollado durante años con nuestro grupo en la consultora durante años, pero claro, pretender poder lograr un acuerdo nuevo con el Fondo Monetario a días de entrar con el descrédito que Argentina tenía era absolutamente imposible. Por lo tanto, cuando hablamos con el fondo, lo que se decidió fue tratar de reflotar el acuerdo que tenía el gobierno anterior, pero con una salvedad que era fundamental. Digamos, reflotar ese acuerdo equivalía a entrar igualmente en una hiperinflación. Entonces nosotros lo que le dijimos al fondo es, bueno, nosotros vamos a llevar adelante nuestro propio programa, por desafiante que parezca, y bueno, y ustedes evaluarán, en la medida que nosotros vamos cumpliendo con las metas, de acá a algunos meses, entonces les estaremos tocando la puerta a ver si pueden sumarse a este proyecto y ayudarnos a lo que sería la tercera etapa, que era justamente la recapitalización del Banco Central. Entonces, encaramos nuestro propio programa a sabiendas que era un programa extremadamente desafiante y que las probabilidades de caer en crisis, de acuerdo a lo que eran todos los pronósticos, eran de más de 90%, y las probabilidades de caer en hiperinflación, lo mismo. Bueno, arrancamos entonces con la primera etapa, que era el terminar con el déficit fiscal. El déficit fiscal heredado de 5 puntos lo terminamos en el primer mes de nuestro mandato. Esto fue algo revolucionario, absolutamente inesperado, acá y en el resto del mundo. De hecho, nadie lo creía, aún cuando lo seguíamos cumpliendo con el correr de los meses. Entonces, digamos que con esto logramos derribar varios mitos, por lo menos tres mitos. Uno, que no se podía hacer, ¿no? Nos la pasaron diciéndole a la gente que no se podía cerrar el déficit fiscal, que como mucho se podía hacer un ajuste de 1 punto tal vez en el año. Bueno, nosotros pudimos hacer de vuelta 5 puntos en el primer mes de nuestro mandato. Derribamos un segundo mito, que era el de que iba a ser, el de que no era socialmente aceptable, de que si se hacía una cosa así iba a haber una revuelta en la calle. Bueno, nuestro presidente se pasó por 2 años explicando cuál había sido el verdadero problema del país, que durante 123 años, en 113 el país había corrido déficit fiscal, que de las 22 crisis que habíamos tenido, 20 habían sido de origen fiscal. Bueno, finalmente eso terminó permeando en la gente, que empezó a entender. Nosotros también, cuando llegamos, explicamos esto lo más claramente que pudimos, y la realidad es que hicimos este ajuste y hoy la popularidad del presidente sigue absolutamente intacta, y de hecho creo que la gente valora hoy
que se da cuenta que en realidad lo que estamos haciendo nosotros es cuidar su plata, es cuidar la plata de los contribuyentes. No es plata nuestra, es plata de los argentinos. Y nosotros lo que estamos haciendo es cuidarla. Y derivamos un tercer mito, que era el que si uno hacía un ajuste fiscal implicaba entrar en una recesión fenomenal. Y nosotros logramos hacer esto. No sé si ahí tenemos, si lo pueden ver en el gráfico, logramos hacer este ajuste donde conseguimos bajar la inflación de niveles del 25,5, la minorista al 2,5 y la mayorista del 54 a niveles que llegaron a estar en uno y pico. Lo hicimos logrando hacer crecer la economía diciembre contra diciembre un 6%. Y esto tiene una explicación lógica, que es, la razón es que no lo hicimos subiendo impuestos, como tradicionalmente lo quiere hacer la política, es decir, sacándole todavía más recursos al sector privado. No, nosotros lo hicimos ajustando el gasto, bajando un 30% el gasto. ¿Y qué gasto? El gasto espurio, ese gasto que se iba en la política, ese gasto que se iba en la corrupción. Recuerden que, ustedes no sé si se van a acordar, pero cuando la inflación bajaba más fuertemente de lo que muchos esperaban, la respuesta de varios de nuestros colegas va a ser a costa de una recesión infinita. ¿Sí? Bueno, fíjense ustedes que terminamos el año con la economía creciendo un 6%, con los salarios recuperando. Ahí tenemos en algún momento lo que fueron los logros. Pero voy a pasar un segundo antes a lo que es la segunda etapa, que fue el terminar con el déficit cuasi fiscal y la emisión monetaria. Porque acá voy a decir algo que es muy importante. Terminar con el déficit fiscal era una condición necesaria para estabilizar la economía. Ahora, no era una condición suficiente. Si nosotros no hubiéramos implementado el programa monetario, financiero y cambiario que implementamos, créanme que hubiéramos terminado inevitablemente en una hiperinflación, aún habiendo llegado a equilibrio fiscal. Y les voy a explicar por qué. Me voy a tomar el trabajo de explicar por qué y espero que me escuchen y lo entiendan, porque esto es fundamental. Nosotros recibimos un desbalance monetario fenomenal, ¿no? Como digo, del lado de la demanda y del lado de la oferta. Concretamente, en diciembre del 2023, la demanda era escasamente 2,5 puntos de producto y teníamos un sobrante monetario equivalente a algo más de 3 bases monetarias. ¿Qué decía la teoría económica en cualquier plan de estabilización? Que el presidente del Banco Central tenía que pagar una tasa de interés real positiva. ¿Qué quiere decir una tasa de interés real positiva? Una tasa de interés que le gane a la inflación. Ahora bien, bueno, ¿por qué se dice esto? Porque se dice que clásicamente que si uno aumenta la tasa de interés, la inflación baja y además evita que los pesos se vayan al dólar y generen una corrida. Esto no aplicaba para el caso argentino porque el canal de transmisión de la tasa de interés, dado lo bajo que era el crédito en Argentina, no tenía ningún efecto. Y el efecto peor que sí tenía, ¿cuál es? Diciembre de vuelta de 2023 nosotros teníamos más de 3 bases en pasivos remunerados que si hubiéramos pagado una tasa de interés mayor, más alta que la inflación de diciembre 25,5, digamos que pagábamos una tasa del 30, eso hubiera equivalido a imprimir solamente en diciembre una base monetaria más. Esto no les dice mucho, pero déjenmelo graficárselos. Un país normalmente puede emitir una base monetaria más en aproximadamente entre 10 y 15 años, es lo que tarda un país normal en emitir una nueva base monetaria. Nosotros, si hacíamos eso, emitíamos una base monetaria más en un mes. Imagínense lo que lográbamos con eso. Lejos de reducir, agrandábamos el problema monetario, es decir, íbamos a generar mayor inflación, lo que nos hubiera forzado en enero a tener que poner una tasa más alta aún, y ya no sobre 3 bases monetarias, sobre 4,
Con lo cual, en enero probablemente hubiéramos tenido que imprimir una base y media monetaria más. Y en febrero ni hablar. No hubiéramos pasado de marzo de ninguna manera. Hubiéramos ido inevitablemente a una hiperinflación. El que realmente disputa esto es porque no entiende de política monetaria, con todo cariño lo digo. Ahora, una cosa muy importante para remarcar de esto es que si eso hubiera pasado, hubiera sido devastador para Argentina, porque nosotros hubiéramos llegado entonces a una hiperinflación con equilibrio fiscal. Entonces eso hubiera desbaratado totalmente el argumento de que el problema argentino de los últimos 120 años era fiscal, porque la oposición obviamente hubiera usado ese argumento, el hecho de que terminábamos en una hiperinflación, justamente porque habíamos hecho un ajuste fiscal. Entonces, no le pidamos al ciudadano de a pie que pueda entender que eso en realidad no era así. Hubiera sido imposible. Entonces, eso digo, hubiera sido devastador porque hoy ya nadie prácticamente en la sociedad discute que el problema es fiscal. Ya está, viejo, que cierren el estadio, que digan lo que quieran de Milei, que digan lo que quieran de Caputo. Caputo, un tipo odiado en el macrismo, hoy es alabado con Milei. Patricia Bullrich, odiada en el macrismo, hoy es alabada con Milei. Vinieron a hacer bien las cosas, vinieron a levantar en el país y seguramente en el camino va a haber mucha gente quejándose que no entiende que para tener éxito se requiere un esfuerzo. Celebro haber votado este gobierno, celebro seguir apoyando este gobierno. Se está viendo como Argentina se empieza a levantar. Y del otro lado tenemos los empobrecedores, los mismos parásitos de siempre que usan a los pobres para enriquecerse y los usan de rehenes, que ahora seguramente van a estar todos llorando, me los imagino en este mismo momento, todos reunidos, whatsappeándose. El león nos... Bueno, listo, gente, cuéntenla como quieran. Vos estás viendo cómo una persona que fue bastardeada, ninguneada, criticada, difamada, en tan solo un año y pico está haciendo historia en este país. Es fabuloso, fabuloso que esto pase, fabuloso tener una persona honesta y que realmente le importe el país y la gente. A diferencia de los otros que se abrazan la bandera de los... Mentira, todo cuento. Fácil no es. Seguramente mucha gente en el camino tiene momentos que la pasa mal, y es así, y va a pasar, y nos pasa a todos. Acaban de escuchar a Caputo decir todas las posibilidades que tenían. Esto fue la menos dolorosa para la gente, y repito, veníamos de un desastre, pero monumental. Lo que viene haciendo este gobierno, sinceramente, no tiene precedentes. No se ha visto. Por eso es que Javier Milei es en el mundo reconocido y lo tienen como uno de los mejores presidentes del planeta, que lo es. Lejos es el mejor presidente de la historia argentina. Me atrevo a decirlo, con tan solo un año y medio. Nos estamos poniendo de pie, gente. Sigan apoyando, no se duerman, ganen la batalla cultural, ganen en la música, ganen en los teatros, ganen en todos lados, porque los zurdos no vuelven más. Gente, abrazos y viva la libertad. Tenlo en los comentarios.